Muy buenas, mis alumnos de primero de bachillerato. Paso a explicaros el esquema con un ejemplo del trabajo sobre crónica, el trabajo crónica de nuestro tiempo que haremos para la asignatura, o mejor dicho, que haréis para la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo. Como ya os comenté en clase, se trata de un trabajo interdisciplinar en el que colaboraremos, o una parte será la que se haga para la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo, esto es lo importante, para la asignatura de imagen que da don Enrique Liria. Entonces, sin más, paso a explicaros precisamente cómo está organizado este trabajo. El guión es el siguiente, y esto es lo importante. Lo primero, identificar la obra. Es decir, nosotros tenéis que escoger un total de 15 imágenes representativas del periodo histórico que estamos viendo. Os recuerdo que son imágenes que tienen que estar referidas a el periodo comprendido entre el 1750 y 1870, es decir, los contenidos que hemos visto en los temas 1, 2 y 3 del temario, que se corresponde con la caída del antiguo régimen, la revolución industrial y las revoluciones liberales y el nacionalismo. En su correlación en movimientos artísticos sería, y esto es lo importante, rococó, sería neoclásico, sería romanticismo, sería realismo y el principio del modernismo, tal y como os he dejado en el anexo que tenéis en la Moodle. En este caso sería simplemente identificar la imagen. Cuando veamos el ejemplo quedará muchísimo más claro. El segundo es el comentario de la imagen. En este caso, esta parte iría dentro de la asignatura de imagen, ¿eh? de don Enrique Liria. Y tendríais que seguir los parámetros que estáis viendo con él. Es decir, empezaríamos por elementos de la imagen, ya sabemos, punto, línea, color, textura, composición, todos estos elementos que estáis viendo con don Enrique. Y las dos siguientes sí son propias de qué? Propias de la asignatura. La primera de ellas es contexto y significado de la imagen. Toda imagen hay que englobarla en su momento y su periodo histórico. Y está relacionado con ese tiempo porque es reflejo del mismo. Esta es la idea principal de este trabajo. Relacionar una obra de arte con su periodo histórico y ver qué trascendencia tiene en él. Ese periodo histórico en esa obra de arte, precisamente. Y luego el significado general de la imagen, en el que sumaremos todo lo que vemos aquí. Como ejemplo os he puesto una imagen de todos conocida. De todos conocidas que no es otra que esta. ¿Mm? Ya sabemos que es la rendición de Breda de Diego Velázquez. Entonces, nosotros en el primer apartado, ¿qué es lo que pondríamos? Pues identificación de la obra. Esta es la ficha que os pido. Primero, evidentemente, el título, autor, la fecha, cronología, la técnica empleada, las medidas de la misma, el estilo, periodo histórico, estilo artístico al que pertenece, el tema, pues en este caso un tema histórico, y la localización, si se sabe, en este caso pues el Museo del Prado, en Madrid. La segunda parte es el comentario de la imagen. Esta es la parte que desarrollaremos con don Enrique Liria. Ya sabéis, este trabajo sirve para las dos asignaturas. Entonces, aquí en este ejemplo, yo he empezado a hablar, por ejemplo, de la composición. ¿No? La composición, como una serie de personajes. Tal. Este es un cuadro extraño por su modernidad. Y esto lo veréis rápidamente cuando veáis el contexto. Aquí, por ejemplo, pues tenemos hecho el análisis de la composición. Es decir, dónde están los elementos, las armonías cromáticas, el uso de las líneas, etcétera, etcétera. Del mismo modo, pues la simbología de lo mismo, ¿no? Es decir, los personajes, Justino de Nassau, Ambrosio de Spínola, la división del cuadro en los dos bandos, como vemos aquí, reflejados, holandeses, españoles, y justamente todo esto irá al final relacionado con el significado general de la imagen, que como veremos las lanzas no es más que un cuadro de propaganda política al servicio de una idea, que es la monarquía hispánica. En este caso, pues precisamente la propia composición ayuda a hacer más evidente pues el poderío español, como vemos aquí, poderío español frente al poderío holandés, marcado por la presencia, el número y la fuerza de las lanzas y la altura de las lanzas es importante. Del mismo modo, pues los personajes, los caballos, ¿no? El poderío
marcados los caballos, la identificación de los personajes históricos, incluso el posible autorretrato, tanto de Rembrandt como del propio Velázquez, como lo vemos aquí. Y del mismo modo, pues habría que compararlo o hacer alusión a la fuente iconográfica de la que bebe este cuadro. Concretamente, este de Peter Snyders, que es precisamente un cuadro que cuenta precisamente el sitio de Breda, con un realismo y un detalle prácticamente muy minucioso propio de la escuela holandesa. De hecho, esa parte la parte superior del cuadro de las lanzas reproduce prácticamente de forma milimétrica el cuadro de Snyders. Del mismo modo, habría que citar, pues, porque la composición está inspirada pues, en uno de esos libros de estampas que circulaban o servían de referente para los artistas del barroco. Recordad, como bien sabéis, que la figura de Velázquez está indisolublemente ligada a la de su suegro, Francisco Pacheco. Y Francisco Pacheco es el creador, por ejemplo, de la iconografía de la Inmaculada. Todas las formas, o la forma en la que aparecen los distintos santos o los distintos tipos religiosos, están, digámoslo de alguna forma, totalmente codificadas, ¿no? Y esta codificación viene marcada pues, en una serie de libros como este, ¿no? Este concretamente, pues Abraham y Melquisedec, de un libro de Bernard Salomón. Como vemos, la composición está inspirada directamente en este libro. Y aquí entraríamos en qué? Pues en la parte que tendríamos que desarrollar dentro de nuestra asignatura. Y en el caso de las lanzas, explica perfectamente la monarquía de los Austrias, el auge y el declive de la misma. Porque las lanzas fue pintada por el propio Velázquez para un espacio muy concreto, que era el Salón de los Reinos. Ahí tenéis precisamente un esquema de cómo sería el Salón de los Reinos. El Salón de los Reinos es el sitio donde cogía y se recibían, era como el Salón de Embajadores. Y entonces el propio Velázquez, como acomodador del rey, o de palacio, mejor dicho, pues fue el que diseñó qué es lo que tenía que aparecer ahí. Y aparecería una serie de cuadros realizados por los principales pintores del momento, en los cuales se glosaría y se cantarían las victorias de la monarquía hispánica, la monarquía de los Austrias. Del mismo modo, y este es un encargo que le hace a Zurbarán, aparecen los trabajos de Hércules. Porque en todo momento, esa monarquía hispánica del rey planeta de Felipe IV se relaciona con la obra titánica del propio Hércules. Recordar que en el propio escudo de España ¿aparece qué? Pues aparecen las columnas de Hércules, como del non plus ultra al plus ultra, que es la divisa que aparece desde entonces. Aquí os aparece detallado todos y cada uno de los cuadros que aparecen ahí. Como veis, son el Socorro de Brissac, es decir, una ciudad del norte de Europa que fue asediada por los holandeses y al rescate, o el Socorro de Génova por el segundo marqués de Santa Cruz. Y claro, junto a estas está las lanzas llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Pues precisamente por su modernidad. No parece, está como fuera de contexto, es casi un ovni, ¿no? Esta es la grandeza de Velázquez. Del mismo modo, pues tenemos la recepción de Juliers, la recuperación de Bahía de Todos los Santos, está en una posesión de la corona hispánica en Brasil. Recordemos que durante este periodo del reinado de Felipe IV todavía Portugal pertenecía a España. Se independizará precisamente en 1650. La defensa de Cádiz contra los ingleses, realizada por Zurbarán, o la recuperación de la isla de San Cristóbal, ¿no? Todo esto son hazañas, la recuperación de San Juan del Puerto Rico, ¿no? La recuperación de Constanza, todo esto son hazañas que marcan la gloria de la monarquía hispánica. Al fondo tendríamos lo que sería la familia real. De hecho, aparecen los grandes retratos ecuestres de la familia real realizados por Velázquez. El primero de ellos es el de Felipe IV a caballo, el del heredero, Baltasar Carlos, y fijaros ustedes la importancia de este, ¿no? De este cuadro precisamente. Baltasar Carlos era la gran esperanza. Recordad que murió siendo niño y
quien sucedería a Felipe IV sería el último de los Austrias, Carlos II, el hechizado. Junto a él pues está Isabel de Francia, la esposa, y los padres de Felipe IV, Felipe III y Margarita de Austria. El contexto estaría como, pues, dentro del inicio de lo que los holandeses llaman la Guerra de los 80 años, que enlaza con la Guerra de los 30 años, que posiblemente sea la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué no solamente, o la Gran Guerra Europea? Porque enfrenta a todos los países europeos en una contienda en la que se mezclan las cuestiones políticas con las cuestiones religiosas, sobre todo las económicas. Es posiblemente la guerra, junto con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la guerra más catastrófica para Europa. Y ahí, pues precisamente, os he incluido un esquema con la paz de Westfalia, precisamente, que es la que pone fin a este conflicto bélico. El personaje principal es Ambrosio de Spínola en este cuadro, que ya saben ustedes que fue un general genovés al servicio de la corona española, que consigue pues esa gran victoria, ya que Breda era un punto fundamental en el perímetro del anillo defensivo o en el sistema defensivo holandés frente a los españoles. La rendición tuvo lugar pues precisamente el 2 de junio de 1635 y el ejército español concedió a los rendidos la potestad, la posibilidad de retirarse con honor, algo que hablaba de precisamente esa idea de magnanimidad y el significado general de la imagen. Esta es la parte fundamental, el nudo gordiano del trabajo. La rendición de Breda está, como hemos dicho, diseñada, está dentro de un programa iconográfico más complejo, más complejo, que narra la gloria española. Y de hecho, pues incluso podríamos nombrar a Calderón de la Barca. El valor del vencido hace famoso al que vence. La monarquía hispánica se debe de basar no en el abuso, por decirlo de alguna forma, del vencido, sino es magnánima. Magnánima porque nuestros enemigos son los que hablarán bien de nosotros, por cómo lo hemos tratado y por la grandeza que hemos demostrado en la guerra. Esta idea es la que subyace en este cuadro, la monarquía hispánica como gran vencedora. Espero que os haya servido de ayuda y para cualquier cuestión pues podéis dejarme las preguntas en el foro de la Moodle o consultármelo en clase. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias.